Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, doy gracias a Dios por esta oportunidad y por este ministerio en el cual puedo servirles y ayudarlos con estos mensajes bíblicos. En el video anterior, vimos que según las Escrituras ya no hay alimentos inmundos. El día de hoy les comparto un nuevo tema que indudablemente será un tema interesante y que he denominado el Antiguo y el Nuevo Pacto, o los pactos como usted le quiera llamar. Y para eso le comparto lo siguiente. Después que Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud que vivía en Egipto, ya acampados frente al monte Sinaí, los israelitas aceptaron el pacto que Jehová les propuso por medio de Moisés y que hoy es conocido como el Antiguo Pacto. Esto, si usted lo quiere leer, esto está revelado en Éxodo capítulo 19 y la ley llega hasta el capítulo 24. Este pacto incluía la ley con los sacrificios de los animales, cuya sangre sería el elemento aceptado por Jehová para el perdón de sus pecados, a efecto de poder mantener la relación de los israelitas como pueblo elegido y Jehová como su Dios particular. El perdón de los pecados por medio de la sangre de los animales hacía de Israel una nación santa, única y diferente a todas las naciones del mundo que eran definidas como naciones paganas. Sin embargo, como el perdón de los pecados era temporal, por eso los sacrificios de los animales eran repetitivos. Dicho perdón no hacía salvo a nadie. Y por eso nunca hubo hijos de Dios en el tiempo del Antiguo Testamento. Sin embargo, aún en el tiempo de la ley, por medio del profeta Jeremías, Jehová le anunció al pueblo de Israel la llegada de un nuevo pacto. A futuro habría un nuevo pacto. Ese pacto nuevo y único se manifestó con el sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese nuevo pacto está basado en la gracia y en el perdón definitivo de los pecados. Pecados que Dios prometió nunca más volver a recordarlos. Acerca de este tema, en Hebreos capítulo 10, versículos del 1 al 4, se lee lo siguiente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Muy bien. En esta cita, el escritor de la carta a los Hebreos dice que la ley, como solo era sombra, la ley solo era figura, la ley no era la imagen o la realidad de la salvación. Por eso fue que la ley nunca pudo hacer salvos a ninguno de los judíos por medio de los sacrificios de los animales. Ya que si la sangre, dice el autor, ya que si la sangre de los animales los hubiera hecho salvos, hubieran sucedido dos cosas. Primero, los sacrificios hubieran dejado de hacerse porque ya no hubieran sido necesarios. Y segundo, los judíos, al sentirse salvos y limpios de pecado en su conciencia, se hubieran olvidado de sus pecados. Pero contrario al anterior,
cada año, dice el escritor de Hebreos, cada año que se hacían los sacrificios, se volvía a hacer memoria de los pecados de Israel. Y eso era porque la sangre de los toros, dice, y de los machos cabríos nunca pudieron quitar permanentemente los pecados de los judíos. Eso significa que la sangre de los machos cabríos nunca pudieron perdonar el pecado de nadie. Sin embargo, y contrario a lo que ofrecía el antiguo pacto, desde el tiempo del rey David, en el tiempo de la monarquía, en el Salmo 40, versos del 6 al 8, se anticipó que todo el sistema de sacrificios que exigía la ley, sería reemplazado por un solo sacrificio: el sacrificio redentor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, acerca de Jesucristo en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10, se lee lo siguiente: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Oiga esto, fue escrito en el tiempo de la monarquía por el rey David. Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Oiga, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta cita, al decir entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo, es obvio que el rey David estaba profetizando a futuro el momento en que nuestro Señor Jesucristo entraría en el mundo por medio de la encarnación del Verbo. Y eso fue necesario porque los holocaustos, dice, porque los holocaustos y las expiaciones por el pecado del tiempo de la ley no fueron, dice, del agrado de Dios, es decir, que no fueron eficaces para pagar la deuda del ser humano. De esa cuenta, de Jesucristo se lee, he aquí que vengo, Dios, dice, para hacer tu voluntad. Ya que los sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones que se hacían en el tiempo de la ley, Dios dice, no los quiso, ni le agradaron. Y como no fueron efectivos para perdonar el pecado, por eso fue necesaria la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para hacer la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de su Padre, y que con su sacrificio redentor el pecado fuera perdonado para siempre. Luego, habiendo derramado su sangre, el Señor dice, quítalo primero para establecer lo último. Póngale mucha atención a esto. El Señor dice, quítalo primero para establecer esto último. Esto significa que el mismo Señor Jesucristo le dice al Padre que quítelo primero. Es decir, que elimine la ley y que establezca lo último, es decir, que establezca la gracia manifestada, por supuesto, por medio de su sacrificio redentor en sustitución de la ley. Esto nos enseña que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo vino a ser el sacrificio único y perfecto para eliminar todo el sistema de sacrificios que ordenaba la ley. El Señor, al haber hecho la voluntad de su Padre, en esa voluntad divina es que los cristianos somos, dice, santificados por medio del sacrificio redentor de Jesucristo. Hecho, dice, una sola vez y para siempre.
Este sacrificio perfecto, al pagar la deuda que la humanidad tenía, produjo una limpieza definitiva del pecado, cosa que la ley nunca pudo hacer. Después de esto, el escritor de Hebreos hace un contraste entre los sacrificios que hacían los sacerdotes levitas del tiempo de la ley con el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para establecer la gracia. De ello, en Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14, se lee lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga esto, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En esta cita, el escritor de Hebreos presenta dos contrastes. Primero, en el tiempo de la ley, todo sacerdote levita día tras día se presentaba muchas veces, dice, ante el altar para ofrecer los mismos sacrificios. Pero esos sacrificios nunca pudieron eliminar la mancha del pecado. La sangre de los animales solo eliminaba la ira de Dios por un pequeño tiempo y por eso tenían que ser repetitivos. Segundo, contrario a ello, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote de Melquisedec, se presentó, dice, una sola vez, y con ello pagó la deuda del pecado, y luego se sentó, dice, a la diestra de Dios, a esperar que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con su sangre bendita, con una sola ofrenda, hizo salvos para siempre a los santificados, al haber eliminado la ira de Dios para siempre. Del hecho de que la sangre de Cristo pagó la deuda del pecado para siempre, y del hecho de que ya no se necesitan más sacrificios, en Hebreos capítulo 10, versículos del 15 al 18, se lee lo siguiente, y dice: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Repito el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En esta cita, es el Espíritu Santo quien atestigua que después del antiguo pacto hecho con Israel, Dios haría un nuevo pacto, por medio del cual nunca más se acordaría de los pecados y las transgresiones de sus hijos. Porque donde hay remisión de pecados, oiga esto, porque donde hay remisión de pecados, ya no hay necesidad de ofrenda alguna por los mismos. La promesa del perdón definitivo de los pecados dada por medio del profeta Jeremías se cumplió con el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, por lo que los cristianos ya no tenemos necesidad de hacer ningún otro sacrificio ni guardar día de reposo alguno para poder ser salvos. Muy bien, con eso termino el tema. ¿A qué conclusiones podemos llegar de esto que hemos estudiado? Primero, que en el tiempo del Antiguo Testamento, los israelitas aceptaron el pacto que Jehová les propuso en Éxodo 19. Ese pacto hoy es conocido como el Antiguo Pacto. Pero como ese pacto fue ineficaz para el perdón de los pecados, de esa cuenta, por medio de Jeremías, Jehová anunció la llegada de un nuevo pacto, que es el pacto que está vigente ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento. Segundo, que en Hebreos capítulo 10,
versículos del 1 al 4, el escritor de la carta revela que la ley, como solo era sombra de la salvación, nunca pudo hacer salvos a los judíos, porque la sangre de los animales no era eficaz para el perdón de pecados. Porque si hubieran sido salvos, dice, los sacrificios, primero que nada, hubieran dejado de hacerse. Pero contrario a ello, cada año se hace, dice, o se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca pudieron pagar la deuda del pecado. Tercero, que contrario a lo que ofrecía el antiguo pacto, desde el tiempo del rey David, en el Salmo 40, versos 6 al 8, se anticipó que la ley, con todo el sistema de sacrificios que incluía, sería reemplazada por un solo sacrificio, lo cual se cumplió con el sacrificio redentor del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, que en Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 10, se revela que la profecía del Salmo 40, versos 6 al 8, se cumplió en el momento en que nuestro Señor Jesucristo entró en el mundo, dice, por medio de la encarnación del Verbo, para hacer la voluntad de su Padre. Porque los sacrificios de los animales Dios no los quiso, dice, ni le agradaron. Y con su sacrificio redentor, Jesucristo quitó, dice, lo primero que era la ley. Y con su sacrificio implantó el nuevo pacto. Quinto, que el Señor, al haber hecho la voluntad de su Padre, en esa voluntad los cristianos fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho, dice, una vez y para siempre. Este sacrificio pagó la deuda que la humanidad tenía y con ello produjo una limpieza definitiva de la mancha del pecado, cosa que la ley con la sangre de los animales nunca pudo hacer. Sexto, que en Hebreos capítulo 10, versículos del 11 al 14, se revela que en el tiempo de la ley todo sacerdote levita presentaba muchas veces los mismos sacrificios, pero la sangre de los animales nunca pudo quitar la mancha del pecado, mientras que nuestro Señor Jesucristo se presentó una sola vez, pero con esa sola vez pagó la deuda del pecado y con una sola ofrenda, dice la Escritura, hizo salvos para siempre a los santificados y eliminó la ira de Dios para siempre. Séptimo, que en Hebreos 10, versículos 15 al 18, es el Espíritu Santo quien atestigua que después del antiguo pacto, Dios hizo un nuevo pacto por medio del cual nunca más se acordaría de los pecados y transgresiones de sus hijos. Porque donde hay remisión de pecados, ya no hay necesidad de ofrenda alguna por los mismos. La promesa del perdón definitivo de los pecados se cumplió con el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, por lo que los cristianos ya no necesitamos hacer ningún otro sacrificio para ser salvos. Lo único que la Escritura nos pide es obediencia a las enseñanzas del Señor. Con esto finalizo este tema. Como he dicho siempre, hermanos, les animo a que lo repasen, no lo vea solo una vez, repase y analice cada cita para estar seguro que se apega a lo que la Escritura revela. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.